Hola chicos de YouTube, aquí trayéndoles la primera parte de mi nueva teoría fanfic que es, ¿qué hubiera pasado si Zaiko de Dragon Ball AZ reencarnaba en el mundo de High School de XD? Recomiendo que vean el prólogo para que entiendan esta parte, pero bueno, espero y les guste y ya sin más que decir, empecemos. Al pasar al portal Zaiko estaría de vuelta en su dimensión, vaya y pensar que cuando me fui de aquí tenía 14 años, ahora tengo 17 años, diría Zaiko mientras comenzaba a caminar hacia su casa, y al llegar tocaría la puerta, ahí voy, diría una voz, y unos momentos después la puerta se abriría, ¿qué se le ofre? Diría la mujer que no terminaría de hablar al ver al chico enfrente de ella, Zaiko, ¿eres tu hijo? Diría la mujer, hola mamá, estoy de vuelta, diría Zaiko mientras sonreía, hijo, diría la madre de Zaiko mientras lo abrazaba fuertemente, ¿quién es? Diría un hombre pero vería al chico y enseguida se uniría al abrazo, pero si eres tu hijo, diría el padre de Zaiko, hola papá, diría Zaiko, te extrañamos tanto hijo, diría su madre, yo igual, diría Zaiko, hace 3 años que te fuiste, pero me alegra que hayas vuelto, diría su padre, ¿qué habrá hecho Whis? Pensaba Zaiko, ¿quieres comer algo? Diría su madre, claro, diría este, en un momento te sirvo, siéntate en la mesa, diría su madre mientras iba rápidamente a la cocina, es bueno estar en casa, diría Zaiko mientras se sentaba a un lado de su padre, y momentos después su madre llegaría con varios platos de comida ya que sabía cuánto comía Zaiko, gracias, diría Zaiko mientras comenzaba a comer todo rápidamente, vaya has crecido mucho hijo, diría su padre, dime cómo te fue, diría su madre, bien, diría Zaiko, ¿en serio qué es lo que hizo Whis? Pensaba Zaiko mientras seguía comiendo, y al cabo de un rato Zaiko acabaría de comer, estoy satisfecho, diría Zaiko. Tal parece que volverás a estudiar aquí, diría su madre feliz, ¿estudiar? Demonios, olvide eso, ahora que recuerdo ni siquiera termina la secundaria, pensó Zaiko, entonces te inscribiré en la Academia Kuo, diría la madre de Zaiko, así claro mamá, diría Zaiko mientras veía como su madre iba y regresaba con un extraño papel, después de todo tuviste muy buenas calificaciones, diría su madre viendo sus calificaciones, pero qué, diría Zaiko que se posicionaría a un lado de su madre y vería el extraño papel, no puede ser, calificaciones de semestres en los que ni siquiera estuve aquí, sino en otra dimensión, sí, esto es obra de Whis, diría Zaiko, era de esperarse, nuestro hijo es todo un genio, diría su padre, bueno hijo, en unos días asistirás a la Academia Kuo, así que prepárate, diría su madre mientras sonreía, sí claro, diría Zaiko, rayos, pensaba Zaiko. Ya un rato después Zaiko se iría a su habitación, vaya, es bueno estar de vuelta, diría Zaiko mientras se sentaba en su cama, diría Zaiko que sentiría varias presencias malignas, parece que no me percate por estar pensando demasiado, diría Zaiko, aún así todas las presencias que siento son demasiado débiles, diría Zaiko que no le daría importancia a esas presencias. Ya después pasarían varios días en los que Zaiko se la pasaría entrenando, pero el día en que tenía que asistir a la academia llegó, así que Zaiko sin más tuvo que ir, y antes de irse se despidió de sus padres y después caminaría hacia la academia, ¿por qué rayos tengo que hacer esto? Diría Zaiko mientras caminaba, bueno ya no importa, después de todo lo hago por mi madre, diría Zaiko mientras se le venía un recuerdo, vaya y pensar que antes me la pasaba destruyendo planetas, diría Zaiko mientras reía un poco, después de estar caminando un rato, finalmente llegaría a la academia, donde las chicas al verlo, comenzarían a gritar de la emoción, ¿ya viste a ese chico? Diría una chica, sí, debe ser nuevo, diría otra chica, sí, además es muy guapo, diría otra chica, y todas las chicas se sentirían de acuerdo con ella, pero en ese instante sonaría la campana, así todos yendo a sus respectivas clases, maldición, ¿dónde es mi maldita clase? Diría Zaiko, diría Zaiko, vaya, siento varias presencias malignas aquí, pero son muy débiles, diría Zaiko mientras no le daba importancia a eso, y comenzaba a caminar buscando su clase, y al cabo de unos instantes la encontraría. Y tocaría la puerta, y en unos instantes saldría un profesor, ¿qué se te ofrece chico? Diría el profesor, así Zaiko le daría un papel que tenía que entregarle al profesor para que éste supiera que era nuevo, ya veo, con que eres nuevo, bueno entonces cuando te diga que puedes pasar, pasas y te presentas está bien, diría el profesor a lo que Zaiko asentiría, muy bien, diría el profesor entrando al salón, bueno chicos, hoy tenemos a un estudiante nuevo, así que sean amables con él, diría el profesor mientras todos comenzaban
comenzaban a hablar, espero que sea una chica, dirían los chicos, mientras las chicas esperaban que fuera un chico guapo, puedes pasar, diría el profesor, y así entraría Zaiko, hola a todos, es un gusto conocerlos, mi nombre es Zaiko, y espero que nos llevemos bien, diría Zaiko mientras todas las chicas gritaban de la emoción, ¿ya viste a ese chico Rías? Diría Akeno, sí, ¿qué pasa con él? Diría Rías, es muy guapo ¿no crees? Diría Akeno, ¿por qué me preguntas ese tipo de cosas? Diría Rías, bueno joven Zaiko, puede sentarse donde guste, diría el profesor, así Zaiko haría caso, y se sentaría en un lugar, bueno continuemos con la clase, diría el profesor. Y así pasarían las clases en las que Zaiko se encontraba demasiado aburrido, pero para su suerte la campana sonó para el descanso, por fin, diría Zaiko saliendo del salón de clases, pero todas las chicas comenzarían a rodearlo preguntándole varias cosas, rayos, diría Zaiko, ¿tienes novia? Diría una chica, ¿saldrías conmigo? Diría otra chica, y las demás seguían preguntándole más cosas, Kai, diría Zaiko desapareciendo de la nada, dejando sorprendidas y confundidas a todas las chicas, pero estas rápidamente irían a buscarlo. Mientras tanto Zaiko aparecería en un lugar cerca de la academia, problema resuelto, diría Zaiko mientras se sentaba en un lugar a meditar como lo hacía Picoro, así Zaiko se la pasaría meditando un rato, hasta que escuchó el timbre que anunciaba que debía regresar a su salón, y Zaiko solo suspiraría mientras caminaba rumbo a su salón de clases, al llegar este solo se sentaría mientras llegaba el profesor y explicaba lo que debían hacer, y así nuevamente pasarían las clases en las que Zaiko se encontraba muy aburrido, al punto de que se estaba quedando dormido, ¿cómo es que antes soportaba esto? Diría Zaiko que inconscientemente dejaba salir un poco de su poder ya que lo había bajado hasta el de un humano común por si acaso, pero ahora inconscientemente dejaba salir un poco de su poder, pero al darse cuenta de esto, Zaiko volvería a bajar su poder hasta el de un humano común, pero Rías y Akeno habían logrado sentir ese poder y para su asombro se dieron cuenta que el poder que sintieron le pertenecía a Zaiko. ¿Sentiste eso Akeno? Diría Rías, sí, diría Akeno mientras Rías pensó un poco, Akeno quiero que vigiles a ese chico, ya que hay algo raro en él, diría Rías, Haibuchou, diría Akeno. Ya después en la salida Zaiko saldría de la academia mientras dijo, por fin, diría Zaiko mientras caminaba rumbo a su casa, pero se percataría de que alguien lo estaba siguiendo, pero no le daría importancia y seguiría caminando, pero la persona lo seguiría siguiendo y esto le comenzó a molestar a Zaiko, ya sal de ahí, sé que me estás siguiendo, así que sal de una buena vez, diría Zaiko con un poco de molestia, Ara, eres muy listo, diría saliendo Akeno, dime por qué me estás siguiendo, diría Zaiko, mi presidenta quiere hablar contigo, así que sígueme, diría Akeno, antes dime qué es lo que eres, diría Zaiko dejando sorprendida a Akeno, como lo supo, pensaría Akeno, ven conmigo y lo sabrás, diría Akeno, de acuerdo, diría Zaiko siguiendo a Akeno. Así después de unos instantes los dos llegarían al club del ocultismo, ya lo he traído Buchou, diría Akeno, muy bien, diría Rías, hola, mi nombre es Rías Gremory, y ellos son, Kiba, Koneko, y Akeno, diría Rías presentando a los presentes, y estos le dirían que es un gusto, antes dime qué es lo que son ustedes, y por qué sus presencias son malignas, diría Zaiko, diría Rías sorprendida, ¿cómo te diste cuenta? Preguntaría Rías, puedo sentir las presencias, pero dime qué es lo que son, diría Zaiko, ¿con qué era eso? Diría Rías, de acuerdo te lo diré, nosotros somos demonios, diría Rías mientras todos sacaban sus alas de demonio, pero Rías vería que Zaiko no se sorprendía, ¿por qué no te sorprendes? Diría Rías, ¿acaso debería de hacerlo? Diría Zaiko, bueno, diría Rías, mira dime de una buena vez qué es lo que quieren, diría Zaiko, de acuerdo iré al punto, diría Rías, hace un rato sentí un poder que provenía de ti, y sé que no puedes ser un humano, así que estoy interesada en saber qué es lo que eres, diría Rías, ¿con qué era eso? De acuerdo se los diré, después de todo, me dijeron que son ustedes, diría Zaiko, soy un Saiyajin, diría Zaiko, Saiyajin, diría Rías confundida al igual que todos los demás, así Zaiko comenzaría a contar la historia de los Saiyajins y qué es lo que hacían, y después toda la historia de Goku, y finalmente que él era la reencarnación del Saiyajin semidios Zaiko, diría Zaiko terminando de contarles a todos los presentes su historia.
No mientas, ¿en serio crees que vamos a creer eso? Diría Rías enojada mientras golpeaba su escritorio. Esa es la verdad, así que si no me crees no es mi problema, diría Zaiko. Entonces compruébalo, diría Rías. ¿Quieres que te lo compruebe? De acuerdo, pero aquí no, así que vayamos a otro lado, diría Zaiko. Como sea, diría Rías mientras todos salían afuera. Ahora sí comprueba que todo lo que dijiste es cierto, diría Rías. Tranquila que eso haré, diría Zaiko. Ahora que uno toque mi hombro, y los demás toquen el hombro del otro, diría Zaiko, a lo que los demás dudaron, pero terminaron haciéndolo. Kai, diría Zaiko, y todos desaparecerían y aparecerían en un lugar desierto. Perfecto, aquí no habrá problema, diría Zaiko. ¿Qué es lo que hizo? Pensaban todos. Bueno, ahora se los comprobaré, diría Zaiko mientras levantaba su mano, y acto seguido lanzaría un ataque de energía que destruiría gran parte del lugar. Así todos quedarían impactados y aterrados al ver que Zaiko había destruido todo. Ups, creo que me pase, diría Zaiko mientras comenzaba a reír un poco. ¿Qué es lo que hizo? Pensaban todos aterrorizados. ¿Y ahora qué dices? Diría Zaiko. Te creo, discúlpame por no haberte creído, diría Rías. No importa, diría Zaiko. Pero dime, ¿aún hay más demonios? Diría Zaiko. Así es, y no solo demonios, sino también ángeles y ángeles caídos, diría Rías. Ángeles y ángeles caídos, diría Zaiko. Sí, diría Rías, que comenzaría a explicarle a Zaiko sobre la guerra de las tres facciones, y lo que ya sabemos. Ya veo, diría Zaiko. Bueno, ahora volvamos que ya me aburrí, diría Zaiko. Vuelva uno a tomarme el hombro y el otro a él, diría Zaiko mientras todos hacían caso y lo hacían. Kai, diría Zaiko, y desaparecerían y aparecerían en el club del ocultismo. Es muy interesante, diría Rías. Bueno, yo ya me voy, aún tengo cosas que hacer, diría Zaiko. Espera, le diría Rías. ¿Ahora qué quieres? Diría Zaiko. Te quiero proponer algo, diría Rías. ¿Y qué es? Diría Zaiko. Que te unas a mi clan. ¿Qué dices? Diría Rías. Dices que me convierta en demonio y sea tu sirviente, diría Zaiko. Así es. ¿Qué dices? Diría Rías, que pensaba que si Zaiko se unía a su clan sería invencible, pero vería como Zaiko comenzaba a reír. ¿Eres estúpida o qué? Yo jamás me uniría a tu clan de demonios de mierda, diría Zaiko, y Rías se sentiría ofendida, pero sabía que no podría hacer nada contra Zaiko, y los demás solo se sentirían impotentes al no poder hacer nada por defender a su presidenta. ¿O qué pasa? Diría Zaiko sarcásticamente. Parece que ya no te sientes tan superior como antes, pues sabes que no puedes hacer nada contra mí. Antes te sentías la gran cosa por pertenecer a un patético clan, pero ahora que yo estoy aquí y sabes de lo que soy capaz, ya no te sientes la gran cosa, diría Zaiko. Pero en ese instante Kiba y Koneko se abalanzarían a atacar a Zaiko, pero Zaiko con su velocidad desaparecería y aparecería detrás de ellos. Eso no es bueno, ¿saben? Diría Zaiko. Kiba, Koneko, diría Rías sorprendida. Parece que aún no entienden, ¿verdad? Diría Zaiko. Te pido los disculpes, diría Rías. No tiene que hacerlo, presidenta, diría Kiba. No, Kiba, entiende que no podemos hacer nada contra él, diría Rías. Pero no podemos dejar que esté insultando a todos, diría Kiba. Obedece, Kiba, diría Rías. Hazle caso a tu presidenta, diría Zaiko burlonamente, haciendo que Kiba se moleste. Maldito, diría Kiba atacando a Zaiko con su espada, pero Zaiko solo la detendría con un dedo. Eres un estúpido, diría Zaiko mientras apartaba la espada y le metía un golpe a Kiba en el estómago, haciendo que este vomitara sangre y cayera al suelo arrodillado, pero Zaiko no terminaría ahí, y con su pie le aplastaría la cabeza a Kiba, haciendo que Kiba gritara del dolor, pero Zaiko continuaría aplastándole la cabeza. Te lo mereces por insolente, diría Zaiko mientras se reía. Y las tres verían aterradas la escena. Ahora todos ustedes morirán, diría Zaiko mientras levantaba su mano y aparecía una bola de energía. No, espera, por favor, diría Rías, que comenzó a llorar y se arrodillaba ante Zaiko. Te lo suplico, no nos mates, perdónanos por favor, diría Rías mientras Koneko y Akeno veían impresionadas a su presidenta. Va, está bien, diría Zaiko mientras deshacía la bola de energía, pero si vuelven a hacer cualquier estupidez los mataré a todos, junto a su patética raza, ¿entendieron? Diría Zaiko mientras pateaba a Kiba, haciendo que este cayera a los pies de Koneko. Sí, lo entendemos, no volverá a pasar. Zaiko-sama, diría Rías. Vaya, parece que ya lo entiendes. ¿Y ustedes? Diría Zaiko dirigiéndose a Akeno y Koneko. Hai, Zaiko-sama, dirían Akeno y Koneko mientras se arrodillaban ante Zaiko. Muy bien, eso me agrada, diría Zaiko. Bueno, ahora me tengo que ir, y quedan advertidos, diría Zaiko. Hai, Zaiko-sama, dirían las tres. Muy bien, diría Zaiko, que después se iría volando. Hay que ser cuidadosos y no debemos hacerlo enojar, ¿entendieron? Diría Rías. Hai Buchou, dirían Akeno y Koneko asustadas al igual que Rías, mientras miraban a Kiba, que se encontraba inconsciente debido a que no soportó lo que le hizo Zaiko.
Mientras tanto, Zaiko ya había llegado a su casa, donde este entraría y vería una nota de sus padres en la mesa, que decía que tuvieron que salir unas semanas por una urgencia, y que había dinero en un sobre que dejaron en su habitación, y que había comida en el refrigerador. Sí, mis padres son un poco extraños, diría Zaiko mientras decidiría irse a entrenar. Mientras entrenaba dijo, tal vez me pase un poco con esos chicos, diría Zaiko, pero ¿qué estoy diciendo? Si se lo merecen, después de todo dicen ser buenos, cuando ninguno de ellos ayuda a los humanos, solo son unos interesados, diría Zaiko, jaja, parece que me estoy comportando como cuando era malvado, diría Zaiko mientras reía, y después seguía con su entrenamiento. Fin de la primera parte. Bueno, espero y les haya gustado, y muchas gracias por ver, y ya sin más que decir, nos vemos hasta la próxima, chao.